Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae a todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos y que nos estén sintonizando a través de las redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook. Y bueno, decirles que prácticamente estamos iniciando un año que pues ahora sí el 2024 no sabemos qué nos depara. Sin embargo, es importante conocer que todo nuestro entorno y sobre todo temas de seguridad. Para ello nos da muchísimo gusto recibir a una de las personas expertas y yo creo que con mayor conocimiento aquí en nuestro estado y más allá de las fronteras de corte internacional. Él es Marcos Pablo Molesnik. Muchas gracias, Marcos Pablo, por estar aquí con nosotros. Al contrario, Janet, muy buenos días al auditorio y estamos a la absoluta disposición. Gracias. Pues como lo venía comentando, Marcos Pablo es un experto en seguridad nacional. Y bueno, me gustaría, Marcos Pablo, primero iniciar con quién es Marcos Pablo, de dónde vienes tú. Bueno, por tu acento te delata, aunque ya sé que eres más jalisciense que nada. Sí, cómo no, un servidor, Marcos Pablo Molesnik, de origen argentino. Ya tengo 33 años de antigüedad reconocidos en la Universidad de Guadalajara, donde me desempeño como profesor investigador de tiempo completo, y efectivamente los temas que trabajo giran alrededor de la seguridad nacional y Fuerzas Armadas mexicanas, sobre el proceso de militarización de las Fuerzas Armadas en América Latina y sobre el derecho internacional humanitario, que es un derecho de excepción, es una rama del derecho internacional público que se aplica solo en situaciones de conflicto armado, ya sea de carácter internacional o no internacional, comúnmente conocido como conflictos armados internos. Bien, pues tenemos una gama de posibilidades de platicar contigo, pero yo creo que algo que a muchas de las personas que nos están viendo seguramente no han entendido este conflicto armado, entre otras cosas, y que derivó en la guerra ya en el Medio Oriente. No sé si nos pudieras explicar un poco para entender esta guerra que se ha venido desarrollando pues en los últimos meses. Claro, lo que se ha dado en denominar la crisis Gaza-Israel se trata básicamente de un conflicto armado, yo diría típico. Histórico. Bueno, tiene raíces históricas, religiosas, por eso, digamos, el escenario habría que verlo en su conjunto, es sumamente complejo, tiene que ver con la resolución de Naciones Unidas de la partición de Palestina en dos estados, en un estado árabe y en un estado judío, en la declaración de la independencia del Estado de Israel y en lo que estalló como hostilidades en lo que se va a conocer como la Primera Guerra Árabe-Israelí, que los israelíes denominan la Guerra de la Independencia. Entonces es muy complejo porque tenemos, por ejemplo, el caso de Jerusalén, donde Israel lo ha declarado como la capital. Muy pocos países han reconocido Jerusalén como la capital de Israel. La mayoría de los países, sus embajadas se encuentran en Tel Aviv. Pero bueno, Jerusalén es una ciudad sagrada para las tres religiones, ¿no? Para las tres grandes religiones monoteístas. Entonces eso genera también un foco de tensión, cuando no de confrontación. En el caso del conflicto armado actual, hay que recordar el 7 de octubre, es decir, un día después de la conmemoración del 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur,
que estalló el 6 de octubre de 1973 y que fue a todas luces el conflicto armado más sangriento para el Estado de Israel. Incluso durante la primera semana de hostilidades, Israel estuvo a punto de perder la guerra. Entonces, un día después, el 7 de octubre del presente año, un grupo terrorista denominado Hamas, que es el que tiene el control ya desde hace varios años de la Franja de Gaza, porque hay que decirlo también, ¿no? Los palestinos o la autoridad palestina está dividida en dos grandes territorios: la Franja de Gaza, bajo el control de este grupo terrorista Hamas, y Cisjordania, que donde existe la Autoridad Nacional Palestina, que bueno, la gran diferencia es que la Autoridad Nacional Palestina reconoce la existencia del Estado de Israel, posibilita el diálogo, mientras que Hamas en sus estatutos establece como un objetivo estratégico la destrucción del Estado de Israel, al cual no reconoce. Entonces se produce un ataque que llama mucho la atención, porque fue sorpresivo. Totalmente. Ahí fallaron todos los servicios de alerta temprana, los diferentes circuitos de seguridad, sobre todo de inteligencia y contrainteligencia de Israel, porque además los atacantes de Hamas estuvieron libremente durante una hora llevando a cabo actos verdaderamente de barbarie, ¿no? Por ejemplo, en un lugar donde había recién nacidos bebés, degollaron literalmente a 40 bebés, ¿no? Solamente por poner un ejemplo. Entonces, a raíz de esto, Israel toma la determinación de destruir al movimiento Hamas, así literalmente las palabras del primer ministro de Israel. Y se producen primero ataques, una respuesta manu militari, que digo, es atípico porque no es un conflicto armado tradicional en el que se enfrenten fuerzas armadas regulares de dos o más estados-nación, como por ejemplo el caso de la Federación Rusa y Ucrania, que es un típico conflicto armado de carácter internacional, tradicional, interestatal. Aquí estamos hablando de un estado soberano, que es Israel, atacando a un grupo terrorista que ya había encontrado antecedentes en el 2006, cuando hay un enfrentamiento también entre Israel y Hezbollah, que también es un grupo terrorista que se encuentra localizado en el sur del estado del Líbano y que cuenta con el apoyo de la República Islámica de Irán. Entonces, en este caso comenzaron las hostilidades realmente el 7 de octubre con el ataque sorpresivo de Hamas y la respuesta de las Fuerzas Armadas de Israel, primero ataques selectivos aéreos y posteriormente la campaña terrestre, que ya lleva 2 meses y que, de acuerdo a las autoridades de políticas de Israel, ellos estiman que va a llevar 2 meses más. Y bueno, y la verdad que estamos hablando de una tragedia humanitaria, porque la Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas. Y el problema acá es que, además de la alta concentración de la población que el derecho internacional humanitario denomina, y particularmente el Comité Internacional de la Cruz Roja, la urbanización de los conflictos armados, es que Hamas utiliza a la población civil como escudos humanos, lo cual está severamente sancionado, se considera que es un crimen de guerra, así está tipificado en el Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra de 1977. Entonces, también el problema es que toda la infraestructura de Hamas se encuentra, vamos a decir, camuflada sobre bienes civiles, es decir, que también atacar bienes civiles constituye un crimen de guerra, ¿no? Totalmente. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, túneles de Hamas debajo de hospitales, piezas de artillería ubicadas en escuelas o centros de cuestiones impensables, ¿no? Tremendas. Claro, entonces evidentemente estamos hablando de una dimensión cultural también, ¿no? Es decir, Israel, no obstante que se encuentra en el medio cercano oriente, es un país que se ubica en el extremo occidente, ¿no? Es decir, Israel pertenece culturalmente a Occidente, y en Occidente estamos hablando de sociedades posheroicas desde el punto de vista cultural,
donde lo que nosotros más valoramos es el sagrado derecho a la vida. Es decir, en el vértice de los derechos humanos, para nosotros lo más valioso es el derecho a la vida, porque mantenerse vivo es la condición para el goce del resto de los derechos humanos. Y porque además somos herederos de una tradición judeocristiana, ¿no? Totalmente. Y en definitiva, hay que decirlo también, las tres grandes religiones monoteístas también, sobre todas las cosas, valoran ese sagrado derecho a la vida. Por el lado de Hamas, que es un grupo terrorista, estamos hablando de una sociedad heroica desde el punto de vista cultural, donde existe, por ejemplo, la cultura del mártir, ¿no? Es decir, el mártir es una persona, puede ser un adolescente, inclusive un niño, una mujer, un anciano, al cual se le coloca un chaleco con explosivos, ingresa, por ejemplo, a un centro comercial y totalmente terrorismo. Se inmola y bueno, digamos, trata de matar al mayor número de personas posible, ¿no? Esa persona, el responsable de ese acto terrorista, este mártir va a ser venerado por estos grupos terroristas, de manera tal que entonces hay un contraste y una gran diferencia de tipo cultural entre Occidente, sociedades posheroicas, y estos grupos terroristas que podríamos definir como sociedades heroicas, donde se le rinde culto al mártir. No obstante, la muerte de inocentes, de población civil, de personas inocentes, ¿no? Qué barbaridad, es tremenda la guerra, ¿no? Y yo creo que en todas las medidas, ahorita estamos hablando de un tema internacional que nos atañe a todos, pero que nos llegan noticias de manera constante y sin embargo no podríamos ser o sentir esa afinidad o esa empatía para con la gente que está sufriendo, pero no estamos lejos de una guerra propia en nuestro país. Claro. Y ahora, de aquello de macro, quisiera que llegáramos ahora a México. Que yo creo que esta última década creo que nos ha impactado de manera impresionante en todo el país y no se diga los últimos meses quizás, ¿no? En donde todo se ha recrudecido. ¿Cómo está la seguridad nacional en nuestro país? Bueno, Janet, yo voy a llegar a ese tema, pero yo quiero cerrar diciendo lo siguiente. También muchas veces estamos hablando de temas coyunturales. Totalmente. Por ejemplo, nadie habla sobre el conflicto armado en Siria. Siria ya llevamos 12 años de un conflicto armado, también con que yo lo definiría como una catástrofe humanitaria, donde prácticamente el 100% de las defunciones es población civil o no combatientes. Ya dejó de ser de interés el tema de Siria, ya nadie habla de Siria. Y yo creo que lo que más, nos impactó fue este tema migrante. Todos los niños migrantes de Siria y que fue un éxodo impresionante a nivel mundial y que nos sigue moviendo. Yo creo que esta parte también debe ser tocada. Por supuesto, sobre todo para la Unión Europea, el tema de los refugiados, ¿sí? El alud de refugiados, pues para ellos es un asunto crítico y de gran preocupación, ¿no? Uh-huh. Pero prácticamente quiero decir que también los medios de comunicación son los que imponen también su visión del mundo, ¿no? Insisto, de Siria ya prácticamente no se habla, cada vez se habla menos del conflicto armado entre Ucrania y la Federación Rusa. Por ejemplo, hoy más está la atención en la reelección de Vladimir Putin como premier de la Federación Rusa. Uh-huh. Y yo creo que va a llegar un momento también que lamentablemente este conflicto armado o esta crisis Gaza-Israel va a llegar un momento también que va a perder interés y se va a dejar también de hablar, no obstante que van a continuar las hostilidades. Por supuesto, sí. Es una opinión muy personal. Ahora, yo, regresando al tema de México, claro, lo que pasa es que a nosotros nos llama mucho la atención estas noticias internacionales, pero no hay que perder de vista que hubo días en México donde hubo más homicidios dolosos o muertes violentas que en cualquiera de estos conflictos armados. O sea, aunque parezca mentira, yo recuerdo, por ejemplo, un evento en Ciudad Juárez donde fueron asesinados 11 jóvenes y ese día hubo más bajas, por decirlo así,
en México que en un día de enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Regulares de Ucrania y de Rusia, ¿no? Y lo que acaba de acontecer en el Estado de México, donde hasta el momento el saldo ha sido de 14 personas muertas en enfrentamiento entre campesinos y... A machetazos. A machetazos y también con armas de alto poder de fuego y letalidad, con la familia michoacana, presuntamente. Y bueno, pero también hay varios heridos, o sea, es muy probable que el saldo sea mayor, ¿no? Y bueno, evidentemente, yo diría que nos llamaba mucho la atención el sexenio encabezado por Felipe Calderón Hinojosa. Estamos hablando 2006-2012, cuando él, entre comillas, le declara la guerra al narcotráfico, y evidentemente que hubo un incremento significativo de mutilados, de sufrimiento, de muertes, de desapariciones forzadas, que entre paréntesis es un crimen de lesa humanidad que es imprescriptible, pero que curiosamente este crimen de lesa humanidad fue concebido pensando sobre todo en agentes del Estado o particulares incitados por el propio Estado en la persecución, por ejemplo, de disidentes políticos o opositores políticos, pero resulta que aquí en México los responsables de las personas desaparecidas y no localizadas es el crimen organizado y particularmente los cárteles de la droga. Pero resulta que, estos elevados números y esta elevada tasa de defunción que se presenta durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa se incrementa significativamente durante el sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto y en los primeros 4 años de la presente administración. De acuerdo a las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado, es decir, estamos hablando 2022, sí que hubo una disminución en números absolutos de los homicidios dolosos. Sin embargo, los expertos y muchas organizaciones no gubernamentales desconfían de estas estadísticas. Totalmente, y más cuando aumentan los desaparecidos, ¿no? Bueno, porque en realidad lo que sí es cierto, o sea, desconfían de estas estadísticas que dicen que están maquilladas, que no puede ser que si en 4 años se identificaba una tendencia al alza, ¿cómo puede ser que justo un año antes del presente haya una caída de esa manera, ¿no? Entonces hay diferentes argumentos y contraargumentos, pero lo que sí es cierto, Janet, lo que acabas de decir, sin lugar a dudas, el sexenio actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quedará en los anales de la historia contemporánea de México como el del récord, el mayor número de personas desaparecidas, ¿no? De desapariciones forzadas. Totalmente. Entonces, bueno, en definitiva, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el escenario estratégico en México, no? Y la verdad es que hay que recordar que recientemente el titular del Comando Norte de Estados Unidos, estamos hablando de un general de la Fuerza Aérea de 4 estrellas, el Comando Norte es una jurisdicción que se creó después de los exitosos atentados terroristas del 9/11 en Estados Unidos, y ese Comando Norte incluye el territorio continental de Estados Unidos y se extiende hacia el norte Canadá y hacia el sur México, es decir, que México cae dentro de la jurisdicción del Comando Norte. El titular dijo que ellos estiman que entre el 30 y el 35% del territorio nacional de México se encuentra bajo control de actores no estatales, particularmente del narcotráfico. Y para mí esto debería ser un toque de atención muy importante, porque es muy difícil que en Estados Unidos un militar en actividad, un militar en activo, se atreva a dar este tipo de declaraciones sin el aval de las autoridades políticas, sin el aval del poder político. Y por otra parte, por la libre, sí. Y por otra parte, miren, hay que decirlo, ¿no? Estados Unidos cuenta con con la más formidable comunidad de inteligencia del mundo, y si ellos llevan a cabo este tipo de aseveración es porque, cuentan con suficiente información y evidencia, ¿no? Entonces, aquí sí estamos hablando de una amenaza real a la seguridad nacional.
Si el Estado mexicano no es capaz de ejercer soberanía, por lo menos en la tercera parte de su territorio, bueno, evidentemente esto es muy grave, ¿no? Totalmente. Es muy grave. Ya estamos hablando entonces porque hay que recordar que en México el fin último de la seguridad nacional, de acuerdo a la ley reglamentaria del artículo 89 constitucional, es preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Evidentemente que la tercera parte del territorio nacional, de acuerdo a las declaraciones del titular del Comando Norte, se encuentre bajo control de actores no estatales, donde el Estado entonces no es capaz de ejercer efectivamente su soberanía, pues estamos hablando de una amenaza real a la seguridad nacional que pone en entredicho la estabilidad, la integridad y la permanencia del Estado mexicano, ¿no? Y además, también hay que decirlo, hay ciertas regiones en México donde se dan las condiciones que establece la jurisprudencia internacional para la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. De acuerdo a las diferentes tesis, particularmente del extinto Tribunal Penal para la Yugoslavia, hay un consenso internacional de que se deben cumplir dos condiciones para hablar de la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional, o si la audiencia lo prefiere, un conflicto armado interno. La primera condición es el umbral de intensidad de la violencia, es decir, tiene que haber niveles de violencia tal que superen actos esporádicos y aislados de violencia. Y la otra es la organización de las partes en conflicto, y evidentemente hemos visto que grupos criminales cuentan, por ejemplo, con una cadena de mando, con un Estado Mayor, que existe la planeación o planificación de las operaciones, que son capaces de llevar a cabo operaciones militares sostenidas, que cuentan con medios de alto poder de fuego y letalidad, es decir, sistemas de armas, y que cuentan con sistemas de inteligencia y contrainteligencia, que son capaces de llevar a cabo un reclutamiento e incorporación de nuevos elementos, e inclusive de brindarles una instrucción básica, entre otros elementos. Oye, bueno, a mí me parece impactante toda esta información y nos das un panorama general de cómo se encuentra el país. Ahora vamos al Estado, que yo creo que es un reflejo del país hacia el Estado. ¿Cómo encuentras tú la seguridad en el Estado? De Jalisco, obviamente. Sí, bueno, mira, yo creo que lo preocupante en Jalisco, si de llevar a cabo una radiografía del Estado libre y soberano de Jalisco, creo que lo preocupante está fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Es decir, hay testimonios, por ejemplo, de trabajadoras sociales que se han desempeñado en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y que han recorrido toda nuestra entidad, que nos dicen que prácticamente el crimen organizado y en especial el cártel Jalisco Nueva Generación ejerce un control efectivo sobre todos los municipios del estado de Jalisco fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Particularmente los focos rojos se encuentran en el límite con Zacatecas, es decir, estamos hablando de la región norte del estado, donde por ejemplo para llegar a ciertos lugares hay que atravesar también el estado de Zacatecas, ¿no? Porque bueno, sabemos también que el estado de Zacatecas está atravesando una situación muy delicada. Probablemente este año, en lo que se refiere al asesinato de policías, seguramente Zacatecas va a terminar encabezando el primer lugar a nivel nacional por ejecución o muerte violenta de policías. Tenemos también un problema serio en la región de la Ciénega. Estamos hablando de los límites con el estado de Michoacán, La Barca, Ocotlán, toda esa franja, la ribera de Chapala. Y la ribera de Chapala, todo eso, digamos, por el límite con Michoacán. Y también tenemos problemas muy serios en la región Altos Norte, Lagos de Moreno, que es el límite, digamos, fronterizo con el estado de Guanajuato, que hoy es, si hablamos de homicidios dolosos, ocupa el segundo lugar a nivel nacional como el estado más violento de la República Mexicana, ¿no? Guanajuato, estamos hablando del estado de Guanajuato, sí, efectivamente, sí. Por eso digo, es Altos Nortes, es Lago de Moreno y son los límites con el estado de Guanajuato. ¿Qué retos consideras que nos esperan a nivel seguridad nacional y local
mundial, no te digo, porque bueno, pues tenemos una serie de situaciones, pero ¿cuál sería el mayor reto para lograr un mundo de veras de paz? Un estado de paz. Digo, yo sé que esto es cambiante, esto va evolucionando y que además estas violencias que se dan en todos los sentidos van cada vez más, pero ¿qué podríamos esperar para poder llegar a un punto de acuerdo, de freno a esta situación? ¿Qué tendría que pasar? A ver, yo creo que, y lo dije cuando el entonces presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, yo dije, bueno, es que no se le puede declarar de manera simultánea la guerra a todos los cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque no todos los cárteles de la droga son iguales y porque además hay una cuestión objetiva. El Estado mexicano no tiene ni las capacidades ni los recursos para, digamos, combatir o atender de manera simultánea a todos los cárteles de la droga. Entonces yo creo que el Estado mexicano y en particular el Estado de Jalisco debería enfocarse digamos, destinar todas las capacidades, todo el poder del Estado, del aparato de seguridad e inteligencia, a aquellos grupos de la delincuencia organizada que se meten con la población civil y que particularmente dan al traste con el sagrado derecho a la vida. Porque sería una manera también de mandarles un mensaje muy claro al resto de la delincuencia, en el sentido de que no hay piedad para aquellos delincuentes que producen bajas o matan a civiles inocentes, ¿no? Yo creo que hay que establecer prioridades, inclusive en las fiscalías o procuradurías se tendría que fortalecer sobre todo la persecución de los homicidios dolosos, ¿no? Prácticamente ahí tendrían que establecerse jerarquías, y para mí la jerarquía es el derecho sagrado a la vida, y por eso pienso que dentro de las fiscalías se le tendría que dar prioridad a la persecución de los homicidas, de los perpetradores y también de los responsables de las desapariciones forzadas o forzosas, ¿no? Que decíamos es un crimen de lesa humanidad y que por tanto es imprescriptible. Bien, pues digo, creo que hoy nos has dado cátedra, Marcos Pablo, y ya teníamos mucho tiempo con ganas de escucharte aquí en el Poder Judicial, y en Ciudad Judicial en algún momento nos hiciste el favor también de darnos estas charlas tan interesantes para entender, para comprender todos estos efectos que son la falta de la seguridad nacional, ahora esta seguridad a nivel mundial y no se diga a nivel local. Nosotros te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado esta invitación, nos da de veras un placer y un honor el haberte tenido aquí, y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, darte las gracias por aceptar aquí estar esta mañana. No, al contrario, la gratitud es de un servidor por tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones, aclaro todas de carácter personal. Sobre este asunto crítico que tiene que ver con la seguridad, la preservación de la seguridad nacional, pero también la tranquilidad, la paz social que nos merecemos. Totalmente. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. No dejen de sintonizarnos en la siguiente cápsula. Nos vemos. Hasta pronto.